Ok, hoy es el día en que todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo cristiano y sus ramas, se celebra el día de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Y estos días se le llama ¿cómo? ¿Cómo le hemos llamado aquí nosotros? Semana Santa. Bueno, cambió el nombre, realmente se llama Pascua, ¿no? O Pesach en el idioma original, en el hebreo. Pero bueno, cuando la Iglesia Católica adopta la religión, Constantino adopta la religión como permitida, como el cristianismo como religión oficial, pues le cambian el nombre a la Pascua por Semana Santa, ¿va? Y entonces ya nos dicen que esto es la Semana Santa. El jueves fue, esta vez sí coinciden las fechas con el calendario judío. El día de hoy también los judíos están celebrando, es el día de la expiación, el sacrificio. Entonces, pues ya no hay templo, ya no hay donde sacrificar. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, es Jesús. Jesús una noche antes de que lo atraparan, estaba con sus discípulos en lo que llamamos la última cena, que en realidad no era la Pascua como algunos piensan. Era una cena diferente, era una cena que hacían los rabís con sus discípulos, porque Jesús muere durante la Pascua, ¿ok? Tiene que morir durante la Pascua. Entonces, la cena que tiene Jesús con sus discípulos no es la Pascua, pero están cenando y en ese inter Jesús, porque si hubiera sido la Pascua, entonces hubiera habido un serio problema, ¿verdad? Entonces, Jesús muere durante la Pascua y la noche que estuvo con sus discípulos, que son los capítulos del 13 al 17 de Juan, que es una sola pieza literaria, es cuando está dando las últimas instrucciones, está hablando de lo que viene, es cuando lava los pies de sus discípulos, cuando anuncia la traición de uno de ellos y claramente dice, pues yo tengo que ser entregado y voy a morir, y ahí es cuando Pedro dice, no, que yo contigo hasta el final, y ya saben todo lo que pasó, lo niega y todas esas cosas. Y Jesús deja una instrucción ahí y ahora dice que la Pascua ya no va a ser un memorial que conmemora su salida de Egipto, sino que va a ser ¿qué? Ahora un memorial en su nombre por la liberación del pecado. ¿A través de qué? De su muerte y de su resurrección. Hoy todas las iglesias, o de hecho hoy veo muchas caras que no conozco, bienvenidos, qué bueno que nos están visitando, y veo que también nos faltan muchos, porque también para muchos estos días, Semana Santa, ¿qué significan? Vacaciones. Y realmente el propósito principal de que el Estado haya otorgado estos días como días de cesación de trabajo, de descanso, el propósito principal, ¿cuál era? De que la gente pudiera meditar en Dios, en su palabra, en la obra de Dios, ponerte en un tiempo de reflexión, de estudiar su palabra, de asistir a ciertos servicios en la iglesia especiales. Ese era el propósito principal, pero con el tiempo se ha ido desvirtuando y ahora dicen, bueno, Semana Santa son vacaciones, ¿no? Y hasta te dicen, ¿a dónde te vas a ir en Semana Santa? Son vacaciones para mucha gente confunde todo esto. Hay muchas cosas interesantes en todo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ya saben que la Iglesia Católica comienza con la Cuaresma, ¿verdad? Comienza con un miércoles de ceniza. Por ejemplo, en Nueva Orleans, un día antes, que es el Mardi Gras, martes de gracia o de grasa, dicen algunos, es el último día antes de la Cuaresma, y ese día es una celebración allá, pues que tiene que ver con los excesos en el alcohol y la inmoralidad sexual. Sí saben lo que hacen, ¿no? Ahí las mujeres llevan collares, pero esos collares los consiguen por mostrar sus senos, en la calle. O sea, si una mujer te muestra los senos, le regalas un collarcito así de cuentitas. Y mientras más collares tenga, es más feliz, ¿no? Es la campeona. Y después ya comienza la Cuaresma al otro día, que comienza la Iglesia Católica con el miércoles de ceniza. Y así se van, se siguen, hasta llegar a estos días que le llaman la Pasión de Cristo o la Semana Santa, que realmente es la Pascua judía.
Y Jesús, cuando está con ellos esa noche, después de que anuncia la traición, de que Pedro dice que no lo va a negar y sí lo niega, y es arrestado, llega Judas, lo entrega por unas monedas de oro, de plata, perdón, por unas monedas, 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo, lo entrega y sale y se va, antes de que lo prendan, está en el Getsemaní, ahí es donde Jesús entra en una angustia muy grande. Pero vamos a hablar un poquito en contexto de lo que significa la resurrección de Jesús para nosotros como creyentes, ¿ok? Dice en Primera de Corintios, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, Primera de Corintios 15:23, que es lo que le llaman la carta magna de la resurrección a las iglesias. Pablo tiene que recordar este hecho a las iglesias porque en tan solo algunos años habían perdido de vista la resurrección de Cristo. De hecho, muchos ni se dieron cuenta ni recordaron las palabras de Jesús en la resurrección. Entonces dice, las primicias, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Va a ser un recordatorio muy rápido de aquellos grandes terremotos que hubo en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Hay una historia que corre por ahí, que un niño quedó atrapado entre los escombros. Bastaron unos minutos para que se cayeran muchísimos edificios y escuelas y todo, y entonces el papá de ellos, cuando terminó el terremoto, salió corriendo a buscar a su hijo a la escuela, vio la escuela derrumbada por completo y más o menos ubicó donde estaba el salón de su hijo y comenzó a quitar piedras, porque él había hecho una promesa a su hijo, que él iba a estar siempre con él y donde estuviera él iba a estar siempre para rescatarlo. Así es de que empezó a moverlos y otros padres llegaron y empezaron a mover también escombros, pero pues muchos al pasar las horas empezaron a desanimar y dijeron, ¿sabes qué? Ya deben estar muertos, ya no hay nada que hacer. Pero este padre no se dio por vencido y siguió por 8 horas, 16 horas, 32 horas, 76 horas, ya se había destrozado las manos por completo hasta que después de muchas horas de angustia, removió una piedra grande y encontró ahí a su hijo. Entonces el hijo estaba vivo y comenzó a gritarle, aquí estoy, aquí estoy. Y les dijo a los demás niños que no se preocuparan. Dijo, porque si mi papá está vivo, va a venir a salvarme. Y también al salvarme a mí, también los va a salvar a ustedes. Porque él me prometió que así iba a ser y Dios nos hizo la misma promesa. Dijo, voy a venir otra vez y los voy a colocar en donde yo esté. Los voy a salvar a todos. Así de que quien es hijo de Dios no tiene por qué temer porque Dios nos ha prometido llevarnos con él. Pero ¿cuántos están realmente dispuestos a creer esa promesa? Hay mucha gente que en este momento, ¿sabes en dónde está su mente ahorita? Aquí en Aguascalientes. ¿Dónde crees que está su mente de la gente ahorita? ¿En dónde? En la feria. Hoy inicia la feria. Ahí está su mente de mucha gente. La resurrección no le importa. La promesa de Jesús ni le entienden. Muchos ni le entienden, ni saben de qué se trata. Muchos ni siquiera han leído la Biblia, ni saben qué rollo. Estos tiempos son muy buenos tiempos para hablar de Jesús, para que la gente entienda realmente lo que estamos haciendo. En este día las iglesias en Estados Unidos se abarrotan, se llenan de gente. Mucha gente que ni siquiera asiste regularmente. Pero ese día aman porque es el día de la resurrección y por lo menos una vez al año se acuerdan que hay Dios. Pero para nosotros no es así, hermano. Nosotros tenemos una promesa de vida eterna y esa promesa la debemos de guardar en nuestro corazón todos los días, no solamente un día. ¿Cuántos podemos confiar en esa promesa, en la lealtad de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Cómo podemos estar seguros que va a quitar todos los escombros para liberarnos, como hizo con ese niño, ese padre? ¿Sabes por qué? Porque ya lo hizo una vez y va a volver. Entonces te voy a pedir así que, ¿te acuerdas cuando las mujeres bajaron a la tumba de Jesús? En Juan capítulo 19, 18. Las mujeres bajaron a esa tumba. Quiero que me acompañes. Acompáñame a la tumba de Jesús. ¿Cuántos quieren ir? Vamos a ver qué hay. ¿Sí? ¿Tendrías curiosidad de bajar a la tumba de Jesús y ver si realmente está ahí o no está? ¿Le gustaría? Ok. Vamos a bajar a la tumba de Jesús. Vamos a regresarnos 2019 años atrás y vamos a entrar. Para muchos,
la muerte ha alcanzado su más grande conquista. La muerte de Dios. Wow. Cuando tú entras a la tumba donde estuvo Jesús o donde está, porque estuvo ahí, realmente estuvo ahí, pero si tú entras ahí, pues ¿cómo está Jesús? Como todo muerto, está frío, está muerto, no está dormido ni está descansando, está muerto realmente. Ya está poniéndose rígido. ¿Ha visto un cadáver así alguna vez? Y luego a Pilatos le dijeron que Jesús estaba muerto. Cuando dijeron, ya lo matamos. ¿Qué dijo Pilatos? Asegúrense de que no vayan ni por él a sacarlo ni nada. Pongan soldados ahí romanos. Y un soldado romano era algo increíble, su disciplina. No era alguien que no sabía cumplir órdenes, era gente hecha para cumplir órdenes. Cuando verificaron que habían visto el cuerpo de Jesús, de hecho escucharon sus quejidos en la cruz, cómo se sacudía, y le iban a quebrar las piernas. ¿Cuál era el propósito de que le quebraran las piernas? Acelerar su asfixia, su fin. Pero se dieron cuenta que ya no era necesario. Pero aún así se aseguraron clavándole una lanza en el costado, y eso fue lo que confirmó que Jesús estaba muerto. Estaba viéndolo otra vez hace poco tiempo, el estudio forense de Jesús, de todo lo que realmente le pasó a Jesús, y es impresionante todo lo que le pasó. ¿Te acuerdas que dice que se presentó, cuando se presentó con Caifás y Anás, y alguien lo bofeteó? Dice, no fue una bofetada, realmente le pegaron con un bastón. El siervo del sumo sacerdote le pegó con un bastón en la cara, de tal manera que le levantó un hematoma gigantesco. Pues, bueno, los romanos ya sabían que estaba muerto, su chamba había acabado, le quitan los clavos, bajan el cuerpo, se lo entregan a José de Nicodemo, a José de Arimatea y Nicodemo, que eran fariseos, que estos se sentaban en las sillas del poder y tenían posiciones de influencia, hombres de recursos, hombres de peso, pero habrían cambiado todo eso, me imagino, por solo escuchar un respiro de Jesús. Porque ellos tenían cierta relación íntima con Jesús, aunque lo hacían de manera secreta porque para ellos era un peligro. Tanto los soldados como muchos judíos querían la muerte de Jesús. Y como dijimos la semana pasada, muchos que el jueves, en su entrada triunfal, el miércoles entra a Jerusalén, la entrada triunfal, y todo mundo, el domingo de Ramos, perdón, ando bien loco, domingo de Ramos, la gente gritaba, Hosana al que viene en el nombre de Dios, y a la semana siguiente esa misma gente estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Bien cambiante. Pero yo me imagino a José de Arimatea y a Nicodemo, obviamente cuando les entregaron el cuerpo de Jesús, ¿qué crees que hicieron? Lo limpiaron. Se acercaba el día de reposo y no podían hacer gran cosa, porque a los cadáveres los ungían con especies aromáticas y hacían todo un rollo para antes de ir a la sepultura. Las sepulturas eran en cuevas y con una piedra que las tapaba. Me imagino que estaban limpiando su sangre y de repente estaban tratando de percibir algún signo de vida en Jesús. No podían creer que aquel hombre que hacía milagros, que había hablado con esas palabras tan maravillosas, estuviera muerto. Imagínate qué pensarían ellos mientras lo empezaban a enredar en la sábana. Yo me imagino que estaban pensando, ojalá respire, no se le siente pulso todavía o qué. No, realmente estaba muerto. Jesús estaba muerto realmente. Así que hicieron lo que se tiene que hacer con un cadáver, lo envolvieron en un sudario, lo pusieron en una tumba y luego pusieron a vigilar a soldados romanos. Se aseguró la piedra y durante 3 días nadie podía acercarse a ese lugar, porque ahí estaban los soldados romanos. Nadie, absolutamente nadie podía acercarse. Sería un suicidio querer irse a acercarse ahí a hacer algo ahí. Pero dice la Biblia que llegó la luz y la oscuridad terminó.
y el estado de descomposición que seguramente en el que había entrado se reinvierte y Jesús cobra vida una vez más. Y imagínate, ese momento es el momento más maravilloso, es el hecho que ha cambiado la historia del mundo por completo. Este hecho tan maravilloso es el que ha cambiado la historia de todos, porque ¿sabes qué? Si no hubiera resurrección, dice en la carta de Corintios, si Jesús no hubiera resucitado y si los muertos no resucitan, nosotros seríamos los más estúpidos de todos. ¿Qué caso tendría creer en algo que no es cierto? ¿Por qué los apóstoles murieron todos de manera violenta, arriesgando su vida por algo que no había existido? Porque muchos niegan la resurrección de Jesús, ¿no? No, hay libros por ahí que dicen que no murió, que murió en la India, que se casó y que tuvo hijos y que un chorro de rollos que inventan. Los saduceos negaban la resurrección, los griegos negaban la resurrección. Pero ¿sabes qué? Ponte a pensar, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? Seríamos una bola de tontos solamente. No habría fe, no habría salvación, no habría una esperanza de vida eterna, no habría iglesias, no habría pastores, no habría creyentes, no habría fe, no habría nada. Así que la resurrección es la base de nuestra fe. ¿Y sabes qué? Así como ese momento maravilloso, sabemos que un día todos nosotros, cada uno de nosotros tendremos que morir. Y cada uno de nosotros también seremos sepultados o no sé. Un día también nuestros pulmones quedarán vacíos de aire y también nos vamos a engarrotar como cualquier cadáver. Pero ¿sabes qué? Ese día, si nosotros pensamos en ese día, que había una tumba vacía donde se removió una piedra gigantesca que podían mover solamente entre 4 o 5 hombres. Si creemos eso, si estamos incluidos en la muerte de Cristo, que conquista el pecado sobre todas las cosas, entonces también estamos incluidos en la resurrección. Cuando Jesús resucitó fue el fin de la muerte para siempre. Ya no va a haber más muerte para todo aquel que cree en Dios, que tiene su fe en Él. Cuando Jesús murió, llevó nuestro pecado, pero ahora nos trae a Dios. Vivo nos trae a Dios. Porque Jesús está vivo, por eso cantamos ahorita, Él vive. Y si está vivo, ¿dónde está? Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no enseñorea más de Él. Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los corintios les dijo, en Cristo serán todos vivificados, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así es de que para cualquier seguidor de Cristo, hermano, si tú eres seguidor de Cristo, la promesa es esta. La resurrección de Jesús es una prueba y un anticipo de que nosotros también la tendremos. ¡Wow! ¿Podemos confiar en esa promesa o no? ¿O crees que es un cuento de hadas? Y hay mucha gente que dice, no, la Biblia es un cuento de niños. No, eso de Jesús. Ay, y la clásica tontería que te dicen, entonces, a ver, ¿quién escribió la Biblia? A ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Son verdad las afirmaciones de que esa tumba está vacía? Es la pregunta del premio mayor, ¿no? Pero si Cristo no resucitó, hermano, como dice Pablo, entonces nuestra fe es vana, no sirve de nada. Y aún estamos en nuestros pecados.
y condenados. ¿Ves? En otras palabras, si Cristo no ha resucitado, entonces no tendremos esperanza. Pero la resurrección es el fundamento de la fe, y si Jesús no está en la tumba, entonces, como dije, entonces, ¿dónde está? Algunos dicen que en realidad Jesús no murió, que lo bajaron todavía vivo y que lo dejaron escapar y cosas como esas, ¿no? Otros dicen que nomás estaba inconsciente y que luego se despertó y se salió de la tumba. ¿Cómo se iba a salir solo de la tumba si era una piedrota? ¿Quién cree eso? Jesús soportó torturas, azotes, sed, deshidratación, clavos en sus manos, en sus pies, una lanza en el costado, una corona de espinas, una golpiza tremenda. ¿Podría un hombre sobrevivir a un trato así? Y si podría haber sobrevivido, ¿crees que podría haber hecho rodar una piedra todavía él solo desde adentro de la tumba? ¿En esas condiciones? Que la otra vez nomás hice 10 lagartijas y no me levanté en 2 días. Imagínate así, en esas condiciones, hermano. Y eso que las hice dibujadas, o sea, no creas que... Queda descartada cualquier sugerencia de que Jesús no estaba muerto. Muchos dicen que sus discípulos lo sacaron. Eran gente común, no era gente con influencias, eran pescadores, unos cobradores de impuestos. ¿Qué podrían hacer contra los soldados armados que estaban ahí, que eran muchos? Parecería imposible, ¿ves? Pero de todos modos, en caso de que así haya sido, que los discípulos hubieran robado el cuerpo, ¿cómo explicas el martirio de algunos de ellos? ¿Por qué la mayoría de los apóstoles, sabes cómo murieron? De manera violenta, todos. ¿Por qué morir de esa manera protegiendo una mentira? ¿Qué caso tendría? ¿Podría alguien inventar la resurrección y luego morir por ese engaño? Y algunos van más lejos y afirman que fueron los judíos o los líderes religiosos los que se robaron el cuerpo de Jesús. No fue así. Si ellos se robaron el cuerpo, ¿por qué no le sacaron provecho? ¿Por qué no lo exhibieron? ¿Por qué no pusieron el cadáver ahí en la plaza principal para que todos vieran que Jesús no resucitó? No hicieron nada. ¿Sabes por qué? Porque no lo tenían. Porque Jesús estaba vivo. ¡Wow! Entonces, ¿dónde ha estado Jesús durante los últimos 2000 años? Durante 3 días el cuerpo de Jesús estuvo ahí. No estaba descansando, ¿ves? Estaba muerto. Quiero yo que pienses en esto. Todo ha cambiado gracias a la resurrección. A partir de ese día todo cambió. La muerte se creía que era el final, ¿o no? ¿Sabes qué es ahora la muerte? El principio. El principio de la vida espiritual, de la vida en la presencia de Dios. El último suspiro aquí es el primer respiro en el cielo. ¿Ok? La muerte cambia los panteones. La gente iba, la resurrección cambia, perdón, el cementerio. La gente iba una vez ahí a decir adiós para siempre. Ahora lo único que podemos decir es, nos vemos pronto. Ha cambiado también. Los ataúdes han cambiado, ya no son una caja donde se depositan los cadáveres, ahora es como un capullo donde pasamos un tiempo esperando la liberación de Dios. Cristo va a volver un día, hermano. Y va a probar que realmente esa piedra se movió y que Él resucitó. En un abrir y cerrar de ojos,
como el relámpago, dice, alumbra del este al oeste, Él volverá y toda persona lo verá. Y lo vamos a ver. Y el mundo se va a conmocionar una vez más por la resurrección de Jesús. Pero quiero que me acompañes a esta historia maravillosa, al libro de Juan. Me voy a ir lo más rápido posible. Yo sé que muchos ya se quieren ir a la feria y todo eso, pero tranquis. Primero vamos a celebrar a Jesús, ¿ok? Quiero comenzar con algunas promesas de resurrección en el Antiguo Testamento. Dice Salmo 49:15, ciertamente Dios rescatará mi vida de la mano de la sepultura cuando me tomara. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás y me darás vida de los abismos de la tierra, volverás a levantarme. Así es de que tenemos citas que hablan de la resurrección en el Nuevo Testamento. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, vendrá la hora y ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 6:39 y 40 dice, es la voluntad del que me envió, del Padre, del todo el que me diere, no se pierda de ellos, sino que resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Okay? Todas esas escrituras nos dejan ver una promesa segura de resurrección y de vida eterna. ¿Están de acuerdo? Hoy es día de resurrección, hermano, por favor, por lo menos hoy no se duerma, ¿ok? Ya los demás servicios sí duérmase, pero hoy día de resurrección, ¿ok? No es lo mismo resucitar que revivir, ¿verdad? Hay gente que revive, hay gente que ha estado en un paro cardíaco y le declaran muerte clínica y de repente revive, pero el que revive, ¿qué le pasa? Como Lázaro, se vuelve a morir. ¿Okay? La resurrección va más allá de esto, es una promesa de vida eterna. Y como ya he dicho, la eternidad es igual a ¿qué? A no tiempo. No existe el tiempo. No hay tiempo. ¿Ok? La resurrección de Cristo fue anunciada en el Antiguo Testamento y podríamos citar mucho más escrituras que anuncian la resurrección de Cristo como el hecho central de las escrituras y la verdad en la cual descansaría la fe del creyente. Así es de que hoy vamos a recordar un poquito los hechos de la resurrección según el Evangelio de Juan, y vete al capítulo 20 de Juan, del verso 1 en adelante. Ya saben lo que pasó ahí, ¿verdad? El primer día de la semana, o sea, un domingo, como hoy es el primer día de la semana, un domingo como hoy, dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero uno de los discípulos corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Qué maravilloso! Entonces también el otro discípulo que había venido primero y al sepulcro vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, el primer día de la semana, un domingo, se terminó el día del reposo, porque el cual no habían podido hacer nada, porque tenían que guardar ese día, y estuvieron esperando hasta que amaneciera. Y cuando todavía era muy oscuro, es decir, ¿qué sería? ¿Qué te late que serían? ¿Las 4 o 5 de la mañana? ¿Las 4 o 5 de la mañana qué es? A ver, esos que son noctámbulos, que andan trasnochadores, ¿a qué horas todavía está oscuro? ¿A las 4 de la mañana? ¿A las 5? ¿A las 6 todavía está oscuro? Bueno, depende del horario, ¿no? ¿Horario de verano o horario normal? Bueno, una mujer que amaba profundamente a Jesús, a la que se le menciona en la Biblia como una persona que Jesús expulsó 7 demonios, y quien se integró al grupo de Jesús después de este acto de liberación, esta mujer quien también estuvo al pie de la cruz, fíjate esta mujer, o sea, Jesús hace una liberación con ella, se une a él, comienza a seguirlo, y es una de las pocas personas que está presente en la crucifixión. Y en cuanto amanece, ya pueden hacer algo.
y sale corriendo, terminó el Shabbat, ¿no? Y sale aún en la oscuridad para ir a la tumba de Jesús. ¿Para qué quería ir a la tumba de Jesús? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué? Para ungirlo como si estaba una piedrota. No, ella no sola no la iba a poder mover. ¿Para qué quería ir a la tumba de Jesús? Tal vez a llorar. Ella no podría mover la piedra, entonces cuando llega tiene una sorpresa tremenda. Es ahí donde quiero que estemos, en ese lugar. ¿Ves? Llegamos ahí, domingo, primer día de la semana, vamos a donde metieron al maestro, porque no sé ni para qué voy, pero quiero ir. Y cuando llego veo que la piedra ya no está. Alguien la movió. Y en su mente natural, como cualquier otra persona, no piensa en la resurrección prometida por Jesús, porque ella lo vio morir. Así que piensa en un plano natural y su pensamiento al verlo es, alguien se lo llevó. Y se comienza a angustiar en gran manera. Dice, ¿quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Y entonces corre, su reacción es salir corriendo a comunicarle a los demás, a los discípulos, a Juan, quien es amado y quien se identifica a sí mismo como otro discípulo, que me encanta, ¿ves? Pedro debe estar muy deprimido por lo que pasó, porque acaba de negar a Jesús, porque se fue, regó el tepache, se sintió muy acá y le dijo, no, que yo, ¿qué vas a ver? Y a la mera hora, no. Pobre Pedro. Debe estar deprimido, sus negaciones, su vida. Juan por lo menos podía sentirse un poco mejor, estuvo ahí hasta el final, pero de estos tres personajes hay uno que debía de sentirse muy mal, que es Pedro, porque hizo lo que dijo que no iba a hacer. Magdalena sigue pensando en el plano natural y les comunica su preocupación porque alguien se llevó el cuerpo de Jesús. Así es de que salen corriendo Pedro y el otro, que es Juan, y Juan que escribe este evangelio muy sencillamente, me encanta porque no es protagonista, sino que se pone el otro, ¿verdad? Si no, yo hubiera puesto yo, Juan, y Pedro, salimos corriendo, pero no, salieron juntos corriendo y salen preocupados, quieren saber qué pasó con Jesús, porque está la tumba abierta y vacía. Salen corriendo para saber de Jesús, así como ustedes salen de su casa los domingos corriendo a la iglesia, así con todo lo que dan porque quieren saber de Jesús, ¿verdad? Así es de que Juan llega primero, y aquí dicen que porque tenía primera, segunda y tercera, ¿no? Y que Pedro nomás primera y segunda. No, la verdad es que él traía tenis, unos Nike. Es más joven, esa es la razón. Juan es mucho más joven que Pedro y por eso corre más rápido. Aunque vemos viejitos que también corremos rápido, ¿verdad? No digo nombres, pero bueno. Así que, ¿por qué te incomoda, Samuel? Así es de que el primer día antes de la semana hay tres personas haciendo un buen escándalo en Jerusalén, corriendo por las calles. ¿Te imaginas? Son las 5 de la mañana y un corredero, se empiezan a oír las chanclas ahí, los guarachazos por todo Jerusalén que van corriendo y está gritando, ¡está vivo! ¡Está vivo! Y otros, se robaron el cuerpo. Y la gente que está dormida, ¿qué onda así, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién está gritando? Dice que ellos llegan y Juan solo se asoma, ¿ves? Así. Juan solo se asoma a la tumba así, entonces no está. Pero no ve a Jesús, solamente ve los lienzos. Y al entrar al sepulcro, ¿sabes qué le hubiera pasado a Juan? Se hubiera quedado contaminado ceremonialmente por 24 horas. Y hubiera tenido que presentar una ofrenda y todo ese rollo, ¿ves? Pero Pedro, que es más aventado, ese dice, no, yo le entro. Y se mete. Y no solo ve los lienzos, sino que ve el sudario. Y es curioso el detalle. ¿Cómo estaba el sudario? Enrolladito, así. ¡Wow! Me encanta porque parece que Jesús se levantó de un día común y tendió su cama y se fue. ¿Eh? Aquí hay una gran lección para los jóvenes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando te levantes? Tiende tu cama, ¿ok?
Jesús se levantó como si hubiera sido un día común. Y entonces dice que vieron y creyeron. Entonces entra Juan y le cae el 20. Al ver que todo esto cree. Y ahí dice la Biblia, ¿verdad? Y creyeron, vio y creyó. Entonces la pregunta es, ¿qué no creía? ¿Qué no creía? Lo que pasa es que se había olvidado de la Escritura. Y hasta que vio la Escritura cumplida, entonces tiene la revelación de quién es Jesús. Ahora saben, y está comprobado que en ese momento que Jesús es el Mesías esperado, y ahora lo saben, y dice, ¿qué hacemos con esto? Pues lo primero que hacen es regresar a donde están todos los demás. ¿Sabes qué están haciendo todos los demás? Están encerrados en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos, que es un joven, que es el que corrió desnudo. Están ahí todos encerrados a piedra y lodo. Ni siquiera prendieron las luces, yo creo. Y todos estaban acá, hablando quedito. ¿Sabes por qué? Porque estaban temiendo que fueran por ellos y les pasara lo mismo. Pero dice el verso 11 en adelante, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí va otra. Ya se asomaron dos, ya vieron que están los lienzos enredados y todo, que Jesús se fue. Y ahora va María. Y también se asoma. Pero ella tiene una visión. Ve dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¡Wow! ¡Qué visión tan maravillosa tiene esta mujer! ¿Ves? Los otros solamente vieron los lienzos acomodaditos y todo, pero esta entra y ve en la piedra donde estuvo Jesús un ángel en la cabecera y otro a los pies. Está maravilloso, ¿no? Y luego todavía le hablan. ¿Y cómo le hablaron acá? Porque muchos dicen que las lenguas angélicas son de que biri, bara, buru, biri. No, le hablan en su idioma. Ajá. Y dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, otra vez la misma pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué se te perdió? ¿Qué onda? ¿Qué trans? Ella está pensando que es el hortelano el que anda ahí. Le dijo, Señor, si tú te lo llevaste ya, dime, ¿dónde te lo llevas? ¿Dónde lo has puesto? Dámelo, yo me lo llevo. Está desesperada ella. Y Jesús le habla por su nombre y dice, María. Y ella cuando escucha la voz, dice, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve y dile a mis hermanos, mira cómo dice Jesús, ¿a quién? A mis hermanos, es decir, a todos los creyentes. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y los incluye en la paternidad de Dios también. Y fueron entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habían visto al Señor y lo que les había dicho estas cosas, ¿ok? Entonces está llorando, aún no entiende lo que pasó, ve el sepulcro, ya tiene una visión diferente, ve dos ángeles, se comunican con ella, preguntan la causa de sus lágrimas, ella revela que es porque no sabe dónde se llevaron a Jesús, o sea que no ha entendido nada, que no se recuerda de la promesa de la resurrección, que no ha entendido quién es Jesús, que sigue pensando en un plano natural, y Jesús estaba ahí. Me encanta porque Jesús podría haber estado en cualquier otro lugar, ¿ves? Podría haber estado en el cielo proclamando victoria, no sé, publicándolo en las redes sociales, acá el diablo tronó, estoy vivo y una selfie, no sé. El mismo Jesús se acerca y esto es maravilloso, te digo, podría estar en cualquier lugar anunciando su victoria sobre la muerte. Desde el cielo con altavoces y todo, pero aún está ahí, porque ¿sabes qué? Porque hay alguien que necesita ser consolado, que necesita ser reconfortado en su corazón y todavía le dice, ¿a quién buscas? Él mismo le hace la pregunta y ella cree que es el hortelano, todavía sigue en el plano natural porque no puede ver a Jesús porque sigue pensando en Jesús como el que se murió. No entiende las escrituras, no entiende el mensaje de Jesús. Y Jesús le llama por su nombre y llama su atención y en ese momento ella abre sus ojos al escuchar la voz de Jesús. Y dice, no me toques, aún no he subido al Padre.
Y la palabra que usa para no me toques, esto es impresionante, la traducción, la palabra que usa para no me toques es hapto. Y lo que parece que dice Jesús es, no sigas aferrada a mí en el plano natural, ¿ves? Ve y dile a los demás. Lo que le está diciendo, ahora la comunión no va a ser física, va a ser por fe. Y otros traducen las palabras hapto o no me toques como no tengas miedo, aún no voy al Padre. Y entonces así sería como una invitación a tocarlo, porque más adelante invita a Tomás a que lo toque, ¿te acuerdas? En ese mismo capítulo más adelante le dice, tócame, soy yo. Así es de que Jesús resucitó en el mismo cuerpo, estaba aquí, aún no había ido al Padre, está vivo en el mismo cuerpo, le da instrucciones. Y aquí tenemos, hermanos, a la primera portadora del Evangelio. ¿Y sabes quién es? Es una mujer. Es una mujer que había tenido mala reputación. Y esa es la primera persona que Jesús le manda a decir, tú eres la primera que vas a compartir la buena nueva. Jesús no está muerto, está vivo. A veces he escuchado que la Biblia es machista. No, al contrario. A partir de que Jesús aparece, da una apertura a la mujer impresionante dentro de la cultura y de la religión. Ahí va la primera mujer. No fue un hombre, no fue ni Pedro, no fue ni Juan, fue una mujer la primera que sale corriendo. Y Jesús resucitó para darnos vida eterna y regresar a su gloria. Y le dice, lleva las nuevas. Y ahí va esta mujer en obediencia a Dios a llevar el mensaje. Y esta fue la primera aparición de Jesús. ¿A quién se le apareció primero? A una mujer de una reputación dudosa, pero que lo había amado profundamente, ¿ves? Que para muchos estaría descalificada como para ser la portadora del Evangelio, ¿no? Como que tenemos un estándar de cómo debe ser aquel que sea portador del Evangelio, y para nosotros ella quedaría descalificada, pero es quien debería llevar el mensaje inicial de que Jesús está vivo, ¿ok? Y luego sigue el relato, y al llegar la noche del domingo los discípulos están encerrados con mucho temor, aún no saben qué está pasando con Jesús, para ellos está muerto, pero parece que aún no se les comunica el hecho de la resurrección a los otros 10, tienen miedo, Jesús no estaba más, para ellos había muerto como un criminal. Entonces, ¿qué sería de ellos si a Jesús lo mataron como un criminal quien era el maestro? Entonces, de improviso, en esa circunstancia de temor, de miedo, aparece Jesús en medio del cuarto donde están encerrados. ¿Te imaginas? Es impresionante, ¿no? Y los saluda así con un saludo muy judío y les dice, Shalom, que la paz sea con ustedes. ¡Wow! Necesitaban paz, es lo primero que dice Jesús, paz en sus mentes. Estaban en qué va a ser de nosotros, con miedo, pero aparece Jesús y solo les dice, paz a vosotros, las palabras exactas. Y luego les muestra sus manos y el costado, era el mismo cuerpo, aún tenía las heridas. Y el resultado para los discípulos de esa aparición es gozo. Y ahora entienden que Jesús no está muerto, que está vivo y que hay un cambio repentino de tristeza en gozo. Y es lo que hace la presencia de Jesús. Es lo que hace la resurrección en cada hijo de Dios. ¿Ves? Debe producir gozo, aún en medio de una situación difícil. Porque esa es la base de nuestra fe, la promesa que tenemos. Jesús está vivo, no se murió. ¿Ok? Y luego les da la gran comisión. Y Jesús es enviado al Padre a dar un mensaje de vida eterna. Ahora Jesús es el enviado, ahora ellos serían los portadores. Jesús ha terminado su trabajo, pero deja delegados, hombres comunes y temerosos hasta cierto punto, incrédulos para llevar el mensaje de salvación. Y luego les dice, reciban el Espíritu Santo, sopla en su nariz. Y luego le dice a Pedro, en el verso 23 creo, le dice, en el siguiente, y a quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. Este es un versículo que muchos dicen
el ato y desato, ¿eh? Dice, a quien atares en la tierra será atado en los cielos, y a quien desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Otra parte controversial. Sabemos que ningún hombre puede perdonar pecados, ¿verdad? Así lo que está diciendo Jesús es, lleven el mensaje, y quien lo escuche y se arrepiente, será perdonado. Y quien no, lo retenga. Quien no lo acepte, pues no, y ya. Así de fácil. A veces yo escucho que oran, yo ato y desato, y no, pues tú no atas ni desatas nada. Ajá. Es Dios. En el Evangelio de Mateo dice, a ti te dará las llaves de los reinos y del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que se desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando? De lo mismo. Todo aquel que reciba el Evangelio será desatado. ¿Y quien no? Pues no. En pocas palabras, quien recibe y se arrepiente es perdonado, y quien no, pues no lo es. Pero ahí había alguien que se llama Tomás en los siguientes versículos que está incrédulo, es parte de los discípulos, y todavía él sigue diciendo, no, pues yo la neta no creo que lo que están diciendo, a mí se me hace que no es puro cuento, y escéptico, no creía. Quería pruebas, como muchos hoy quieren pruebas, quieren ver a Dios en persona, así para convencerse, así como que, pues si quieres que me convierta, ves, aparécete en mi vida. Pues claro que no lo va a hacer. La comunión debe ser, y creer debe ser ¿cómo? Por fe. Si Dios se le tuviera que aparecer a cada persona que quiere salvar, pues imagínate, pobre Dios. Estaría apareciéndose todo el día en todos lados, físicamente, ¿no? Para que lo vieran y, a ver, ven, a uno por uno, vengan aquí, Capilla Calvario, toquen mis heridas, para que vean que sí es cierto. Pues no sería así. Sería un trabajo muy difícil andar haciendo eso, ¿no? Hablando de trabajos difíciles, ¿quién tiene el trabajo más difícil de todos? El trabajo más difícil de todos. ¿Sí saben quién es? El diablo. ¿Por qué? Porque tiene que chupar todo lo que se cae. No dicen así, no, ya lo chupó el diablo. No, ya chupó. Qué gacho trabajo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchos quieren pruebas, pero Jesús en su inmensa misericordia va a hacer algo especial para Tomás. Y Tomás sería conocido hasta hoy como el incrédulo, aunque creyó, ¿no? Aunque creyó. Y ahora todos dicen, no, pues yo como dijo Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Así no es, tienes que creer por fe. Tienes que creer por fe. Y después, 8 días después, dice el versículo 26 y 27, una vez más los discípulos están reunidos, ahora está Tomás, así que Jesús hace un especial, y es una tercera manifestación, y esta vez es solo por Tomás. Una vez el saludo al estilo judío, la invitación directa a Tomás a que le toque y le deje ver, para que deje de ser incrédulo y comience a creer. Y me imagino la pena que debió sentir Tomás en ese momento, ¿no? Y luego dice en el 28 y 29, Señor mío, mi Dios, dice Tomás. Y luego le dice Jesús, ¿por qué has visto, creíste? ¿Sí? ¿Por qué has visto, creíste, Tomás? ¿Nada más por eso creíste? ¿Por qué crees en Jesús, hermano? ¿Por qué crees en Jesús? Y es una declaración maravillosa de Jesús acerca de la fe. Dice, bienaventurados, estos somos nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Dice, qué felices, qué dichosos todos ustedes que no me vieron y creen. ¿Qué es lo que crees? Que Jesús está vivo, que Él resucitó, que te ha llamado a vida eterna, que ha sido redimido y perdonado. Y los apóstoles, excepto Juan, ninguno vio la crucifixión. Así que es una llamada de atención para todos aquellos que no vimos, pero es una invitación a creer por fe la palabra de Dios. Y dice el verso 30 y 31, pero estas se han escrito. ¿Para qué se escribió todo eso?
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito. O sea, hay muchas cosas que no se escribieron acerca de Jesús, porque realmente no son cosas que te puedan dar la promesa de la salvación y la vida eterna. Son cosas que confirman que Jesús es el Hijo de Dios. Pero dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? ¿Para qué se escribieron, hermano, estas cosas? Para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y para que creyendo tengas vida eterna en su nombre. ¿Ok? Y la vida eterna que Dios te ofrece no es como esta vida, porque esta vida está fea. Digo, quizás muchos dicen, no, yo me la paso súper. Pero la verdad es que esta vida está llena de problemas, de aflicción, de enfermedad, de dolor, de muerte, de muchas cosas. Nos vamos haciendo, bueno, se van haciendo viejitos algunos, ¿eh? Yo todavía no. Pero el propósito del libro de Juan, y se asegura que se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que tengamos vida eterna en su nombre. ¿Sí? ¿Lo crees? Bien, y después Jesús, esa misma noche, antes de todo esto, de aparecer, esa misma noche Jesús en esa cena les dijo, cada vez que ustedes se reúnan, y obviamente ya se está dirigiendo a la Pascua, ¿ves? Los judíos tienen por ordenanza perpetua la Pascua, no se me desespere, ordenanza perpetua la Pascua. Los judíos el día de hoy están celebrando eso. ¿Okay? El día de la expiación. Y aunque ya no hay templo donde sacrificar al cordero, y aunque la Biblia dice también que nuestro cordero, que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y Jesús dice, cuando ustedes se reúnan a celebrar esta vez, la Pascua es una vez al año. ¿Okay? La Iglesia Católica inventó ese rollo de que cada domingo te comas una galletita con una copita de uva. Pero realmente lo que hacía la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿sabes qué hacían? Se reunían una vez al año en esta fecha de Pesaj y hacían todo el ritual de la Pascua, y dice Jesús, cada vez que se reúnan, hagan esto. ¿Hagan qué? ¿Esto qué es esto? Hagan la Pascua en mi nombre. Dice, ya no el memorial por la salida de Egipto, sino ahora lo van a hacer en memoria mía. Algunos me preguntan, pastor, ¿por qué aquí no hacemos esto? Porque yo entendí que Pablo les dice a los corintios, eso que ustedes están haciendo, dice, en eso no los alabo, los reprendo, porque eso que ustedes están haciendo no es la Pascua. Ahora, obviamente ya no hay templo, como digo, donde sacrificar el cordero. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. En la Iglesia Católica, la Semana Santa termina con la Eucaristía, que también ellos le llaman, que literalmente eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, realmente lo que estaba diciendo Jesús era un simbolismo de lo que él iba a hacer. Dice, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser quebrado, cómanselo. ¿Va? Pero no era un acto de canibalismo. Era, hagan suyo este pacto. Y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Mi sangre que por muchos es derramada. Estaba simbolizando, esto es lo que voy a hacer. Y ahora cada que ustedes hagan esto, que sea un memorial en mi nombre. Entonces, cuando nace la Iglesia Católica, a través de Constantino, separa el judaísmo de esto y convierte el Pesaj en la Eucaristía. De ahí nace la Iglesia cristiana, en la Reforma con Martín Lutero, y se trae todos los rituales de la Iglesia Católica, pero en la versión light. Hoy vamos a hacer un memorial para Jesús. Y a mí me hubiera gustado que comiéramos cordero y hierbas amargas y pan sin levadura y toda la iglesia. Es difícil. Así es de que vamos a recurrir a la versión light de la Eucaristía católica.
porque es la forma más práctica de hacerla, pero no importa el ritual. ¿Sabes qué es lo que importa? Realmente que tu corazón y tu mente esté puesta en lo que hizo Jesús hace 2019 años, ¿ok? Póngase de pie las personas que van a repartir. Esto es simbólico nada más, ¿ok? Es algo simbólico, es un memorial para Cristo. Ajá. Una vez al año es el día del Pesaj, es hoy, ¿ok? No podemos comer cordero, ni podemos hacer toda la celebración realmente de lo que es el Pesaj, porque tendría que haber empezado con la fiesta de los panes sin levadura, quitar todo rastro de levadura, y después hacer toda una ceremonia, porque ellos hacen la cena, se cantan los salmos del 114 al 118, se toman 4 copas de vino, se deja una silla vacía para que venga Elías y se siente. Es todo un ritual que ellos hacen. Y depende también de cada rama del judaísmo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de la manera fácil, pero que nuestro corazón, que no sea solamente un ritual. Es que realmente en este momento si tú hagas un examen de tu relación con Dios. Ahí dice que nadie tome la cena del Señor indignamente. Y muchos lo relacionan con que, ay, yo no puedo tomar la copita de jugo de uva. Bueno, era vino, ¿no? Ahorita es jugo de uva. Jugo de uva ni el pedacito de pan porque estoy en pecado. Eso no quiere decir ahí. Lo que está diciendo es, cuando dice que no la coman indignamente, es porque lo estaban haciendo mal. Pero, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Porque hay en iglesias que dicen, no, usted no, nomás a ver tú, Juanito, Pepe, que si son santos, vengan. No, todos que hayan puesto su fe en Jesucristo pueden tomar la cena del Señor. ¿Sabes qué? La tomó Judas. Ponte de pie, por favor. Músicos. ¿Me puedes poner aquí en 1 Corintios 11, por favor? Institución de la Cena del Señor, que realmente es la Pascua, el Pesaj. Los corintios están haciendo esa celebración cuando Pablo escribe acerca de eso. No, vete hasta donde está la institución de la Cena del Señor, por favor. Creo que es el verso 11, a ver. ¿Sí? ¿Qué verso es? Ajá. Ahí le está diciendo, cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Vamos a tomar, es simbólico, no representa, no tiene ningún poder el pedacito de pan ni el jugo. Un versículo atrás, por favor. Es el apóstol Pablo, después de que les dice a los corintios, eso no es. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego dice, hacer esto una vez al año, cada que se reúnan a celebrar esto, el Pesaj, hacer esto ahora en memoria de mí, ya no de Egipto. Y luego dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa ya se había, ¿qué dijeron? Ya se había acabado la cena, ¿va? Dice, después de haber cenado, esta es la copa del nuevo pacto, es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres. ¿Cuándo la bebían? En el Pesaj. En memoria, ya no de Egipto, sino ahora en memoria de mí. ¿Ok? Ya todos tienen su pan y su vino. Y más adelante dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, es decir, el Pesaj, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Bien, hermanos.
Haz un breve examen de tu vida, de tu intimidad con Dios. Ese es el día que marca el cambio en la historia del mundo. Es el día que el Señor se levantó de entre los muertos. El Señor se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para darte vida eterna, para sellar su promesa de vida eterna en todos aquellos que por fe creyeran en Él. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos el pan. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por lo que tú hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor, porque tú diste tu vida, nadie te la quitó, tú la pusiste de manera voluntaria para después volverla a tomar, Señor, y con eso confirmar, Señor, la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Sabemos y creemos en ti por fe, Señor. No te vimos, Señor, pero podemos creerlo en nuestro corazón, porque para eso nos ha revelado la Escritura, Señor, porque para eso viniste, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos perdido de vista esta promesa, si en algún momento nos hemos desviado del camino, Señor. Hoy damos gloria a ti porque tú regresaste, porque tú venciste la muerte, Señor. Y estamos esperando que regreses una vez más. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Puedes comer el pan, hermano. Esta es la sangre del nuevo pacto. Si tú no crees esto, no tiene caso que lo hagas. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Puedes tomar la copa. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo no está muerto, está vivo y va a regresar. Amén. Vamos a terminar cantando al Señor. ¿Okay? ¿Estás listo?